Y nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir con nuestra trabajadora social, con Mati Cabello, que nos va a contar temas muy interesantes sobre el ingreso mínimo vital. Pero antes vamos a saludarla. Muy buenas, Mati. Hola, Rocío, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar de nuevo por aquí una semanita más con vosotros. Pues nosotros también encantados de que estés aquí y que nos hable de este tema que a muchos ciudadanos les preocupa todavía, que hay novedades y que quiero que nos la cuente, que es el ingreso mínimo vital, que es una prestación económica que está teniendo alguna que otra novedad. Cuéntanos. Sí, exacto. Y Rocío, hablamos del ingreso mínimo vital de nuevo y de muchísimas novedades que se han aprobado con este nuevo año que ha entrado en 2021 y que profundizaremos sobre ella. Sí que es importante que recordemos ese ingreso mínimo vital, era esa prestación económica que el Gobierno central aprobó en el mes de junio-julio del pasado año de 2020, coincidiendo con esa crisis sanitaria del COVID, pues el Gobierno actuó y aprobó esta prestación no contributiva. Se crearon muchísimas expectativas en torno a esta prestación económica y hubo muchísimas familias y muchísimas personas que la solicitaron. Si bien los requisitos en un principio estaban claros, cuando fueron llegando esas resoluciones de solicitudes, pues la sorpresa para muchos y para muchas fue el rechazo de esa solicitud, la denegación de muchísimas solicitudes por un lado, incluso el silencio administrativo de otras solicitudes. Es decir, hay muchísimas familias que a día de hoy, tal y como comentamos en semanas anteriores, pues siguen sin recibir ninguna respuesta. ¿Por qué queríamos hablar hoy de estas novedades? Porque si bien hay muchísimas familias que sí les llegó esa carta con la denegación de la solicitud y que quizás ese motivo de denegación pues puede cambiar con estas novedades que ahora vamos a comentar, Rocío. Entonces yo siempre aconsejo que si ya se ha recibido esa carta por parte de la Seguridad Social en la que se informaban de la denegación del ingreso mínimo vital, se vuelva otra vez a solicitar la prestación, porque hay muchísimas novedades entre las cuales podemos estar incluidos, Rocío. Yo quiero que nos cuentes y nos haga, bueno, pues un resumen de cuáles pueden ser estas novedades de las que nos dice, para que, bueno, pues nuestros telespectadores tomen nota y vuelvan a solicitar esta prestación económica. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a comentar algunas de las novedades más destacables con la entrada de este nuevo año. La principal de todas, y si muchas familias ahora mismo nos están escuchando y son ya beneficiarias del ingreso mínimo vital, es que con la entrada del 2021, bien sabéis que se produce una revalorización de las prestaciones no contributivas, entre ellas pues también el ingreso mínimo vital. Entonces muchos de vosotros, si percibíais ya ese ingreso mínimo vital, habéis podido recibir una carta en la que se os informa de esa subida del 1,8% con respecto a la cantidad que ya percibíais, ¿vale? Es la típica subida que todos los años vais a notar en vuestra prestación, en vuestro ingreso mínimo vital. El dinero total que os aparece en esa carta, siempre tenéis que pensar que hablamos de anual, ese cómputo total que os aparece en vuestra carta, dependiendo de las circunstancias de cada unidad de convivencia, pues tenéis que dividirlo siempre entre 12, que son las 12 pagas del ingreso mínimo vital. Esa es la novedad más destacable y que muchos de vosotros ya habéis podido comprobar. En segundo lugar, nos gustaría hablar de los titulares de la unidad de convivencia. Antes, con el ingreso mínimo vital en 2020, únicamente se podía acreditar un titular en una unidad de convivencia. Ahora, en 2021, se amplía a 2 titulares. Para que nos hagamos una idea, una cosa es el titular, quien solicita el ingreso mínimo vital, y otra cosa es el beneficiario. Realmente los beneficiarios son todas aquellas personas que componen esa unidad de convivencia. Pues bien, dentro de una misma unidad de convivencia se pueden dar más de un titular.
Entonces, en este caso, se da esa ventaja de que existan dos titulares, y ese otro titular o ese primer titular del ingreso mínimo vital no tiene que ser la persona de mayor edad, que así era como se explicaba anteriormente, sino que basta con que esa persona sea mayor de 23 años y que, bueno, tenga plena capacidad para obrar y demás. Entonces, esta es otra de las novedades. Continuando, también recordamos que aquellas personas que conformaban una sociedad mercantil o formaban parte de alguna actividad mercantil, alguna empresa, no podían realizar esa solicitud del ingreso mínimo vital. Ahora, una de las novedades también destacables es que si esa actividad mercantil por cualquier motivo ha cesado y se demuestra de alguna forma en esa solicitud, sí que podrían tener acceso a ese ingreso mínimo vital. En este sentido, pues es positivo que se haya tenido en cuenta muchísimos autónomos y muchísimas familias que ahora mismo se están viendo en esta situación tan terrible a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, si acreditamos que la actividad empresarial ha cesado temporalmente, podemos iniciar esa solicitud de ingreso mínimo vital, Rocío. ¿Qué más cositas? Bueno, vamos a acordarnos de aquellos beneficiarios, aquellas mujeres víctimas de violencia de género o de explotación. En este caso, para certificar que eran víctimas de violencia de género, había que aportar una serie de documentación del juzgado y demás. Una de las novedades es que basta con un informe de los servicios sociales para tú acreditar que eres víctima de violencia de género. Vamos a acordarnos también que la condición de ser víctima de violencia de género también era uno de los, no requisitos, sino eran beneficiarios vulnerables a los cuales pues directamente se les podía conceder ese ingreso mínimo vital. Se aportaba otro tipo de documentación y cumplían, por supuesto, con otros requisitos, pero sí que eran beneficiarios vulnerables. Entonces, simplemente con acreditarlo a través de un informe de servicios sociales sería suficiente. Y, Rocío, continuando con los servicios sociales comunitarios, también como novedad, los servicios sociales comunitarios pueden emitir cualquier informe social, que hasta ahora no era así y no se tenía en cuenta, aunque se emitían, pero no se tenía en cuenta en la seguridad social. Los servicios sociales comunitarios pueden emitir cualquier informe que acredite que esa persona cumple con alguno de los requisitos, ¿no? Por ejemplo, se daba el caso de familias o personas que vivían en albergues o no tenían cómo empadronarse en lugares en los que no son los habituales y no tenían cómo demostrar esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Pues ahí ese informe de los servicios sociales es de vital importancia para que esta condición se cumpla y la seguridad social lo tenga en cuenta. Continuando con beneficiarios del ingreso mínimo vital, otros beneficiarios que no se tenían en cuenta hasta ahora eran los mayores de 65 años. Acordaros que para ser beneficiario del ingreso mínimo vital tenías que tener entre 23 y 65 años. Pues bien, a partir de ahora, si además cumple con el resto de los requisitos, puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital teniendo más de 65 años, siempre que primero no estés casado, segundo no tengas una relación vinculada a nadie a través de pareja de hecho, y tercero, no forme parte de otra unidad de convivencia. Si a todo esto le sumamos esos requisitos de vulnerabilidad económica, podrían aprobarte el ingreso mínimo vital. Y ya por último, también hablando de esos beneficiarios, los jóvenes, vamos a recordar, los jóvenes entre 23 y 29 años tenían que acreditar que
bueno, que llevaban 3 años conviviendo de forma independiente justo con la antelación previa a la solicitud. Pues bien, ahora únicamente exigen 2 años, se rebajan los 3 años a 2. Entonces, aquellas personas entre 23 y 29 años que ya puedan aportar esos 2 años ya sería suficiente para que le aprobaran el ingreso mínimo vital. Y bueno, estas serían las novedades más destacables, Rocío. Como ya os digo, lo que es la prestación económica, lo que es el ingreso mínimo vital, aún no tiene ni un año de vida. Es muy común que se den este tipo de modificaciones y demás, y insisto, a aquellas personas que ya les ha llegado la carta y se les ha rechazado, que lo volváis a solicitar porque quizás estéis en este grupo de nuevos beneficiarios o de novedades que os pueden beneficiar de alguna forma.